Perfecto. Entonces, siendo las 8:01, les damos la bienvenida a todos los que tuvieron el interés de inscribirse en esta charla a través de la Federación Ecuestre de Chile, como también quienes nos van a acompañar a través de Facebook Live. En este momento en la sala está presente con nosotros y nos acompaña desde el punto de vista de la organización don Miguel Soria, que es el actual presidente de la Federación Ecuestre de Chile, y la doctora Tamara Tadic, que es quien nos presentará la charla. Yo me presento para ustedes, soy la doctora María Paz Zúñiga, actual presidenta de la Comisión Veterinaria de la Federación Ecuestre, y hemos generado esta instancia con el objetivo de aportar a la comunidad ecuestre desde el punto de vista de conceptos del bienestar, que es un tema muy relevante en estos tiempos. Entonces, para efectos de que tengamos una óptima charla, los invito a quienes estén dentro de la sala de Zoom como invitados a mantener sus audios apagados y sus cámaras apagadas y mantenerse en un lugar de buena conexión con el objetivo que puedan escuchar la charla de forma continua y de la mejor manera. Yo ahora voy a proceder a presentarles a la doctora Tamara y la charla que nos va a entregar hoy día, y luego de eso voy a mantenerme con la cámara apagada y le vamos a escuchar a ella de manera constante. Hoy día entonces la doctora Tamara Tadic, que es miembro de la Asociación Chilena de Veterinarios de Equinos, es parte y la coordinadora de nuestro Comité Asesor de Bienestar en Equinos, nos va a presentar la charla Desafíos para el Bienestar de los Equinos Deportivos. La doctora Tamara Tadic es Master of Science en Equine Science, es doctora en Ciencias Veterinarias y actualmente se desempeña como profesora asociada del Instituto de Ciencias Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile y es integrante del Programa de Bienestar Animal y Programa de Equinos de la Universidad Austral de Chile. Así que le damos las gracias, ella es una eminencia en el tema y le entrego la palabra y yo me quedo aquí en penumbras, pero en apoyo. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir a esta hora y además en un día lluvioso en la mayor parte, ¿no es cierto?, de Chile. Y de antemano agradecer la invitación por parte de la Federación Ecuestre y la Asociación, ¿no es cierto?, Chilena Veterinaria Equina por la oportunidad de compartir con ustedes una pequeña presentación que la vamos a empezar a compartir. Ahí se debería ver de manera correcta, si no, me avisan. Se ve súper bien. Perfecto. Entonces, voy a tomar el tiempo para no pasarme mucho, porque una vez se entusiasma con estos temas. Me pidieron que conversara un poco del bienestar animal en los equinos deportivos y me pareció interesante a lo mejor destacar algunos desafíos que vemos para estos atletas y que están muy relacionados con su conducta y con su manejo. Entonces les voy a ir ejemplificando algunos de estos temas que pueden y espero sean de interés para ustedes. Entonces lo primero es algunos conceptos. Estos últimos meses, ¿no es cierto?, hemos estado escuchando bastante este concepto de sintiencia, lo cual ha generado bastante discusión o a veces un poco de confusión respecto a cuáles son las implicancias de que hablemos, ¿no es cierto?, que los animales son seres sintientes, y en este caso, lo que más nos interesa a nosotros que son los equinos. Entonces, cuando hablamos de sintiencia, simplemente estamos describiendo una característica biológica del animal, que tiene que ver con esta capacidad que tienen para poder detectar los estímulos que están en su medio ambiente, pero no solamente detectarlos a través de receptores, sino que también darse cuenta de cómo dichos estímulos pueden alterar su estado mental subjetivo o sus emociones. Y para que digamos que un individuo tiene capacidad de sintiencia, tiene que poder cumplir con ciertos requisitos. Dependiendo de los autores, uno va a encontrar distintos principios, pero traté de resumirlos en algunos conceptos generales
para que formemos una idea de qué significa. Entonces, hay como 3 principios generales que se deben cumplir, y el primero es que efectivamente el animal tenga capacidad de conciencia, es decir, que tenga conocimiento sobre sí mismo y sobre su entorno. Y eso a veces uno piensa que es difícil de poder determinarlo en los animales, pero existen distintas técnicas, y una de las más conocidas es que generalmente al animal se le pone, por ejemplo, se le pega algún símbolo, algún papel o alguna pintura, y se pone frente a un espejo, y si el animal es consciente de que el que está, su reflejo, es él, debería darse cuenta de que tiene un estímulo que no es parte de él y tratar de sacarse. Y esa simple tarea se ha hecho con un montón de especies, por ejemplo, hasta con carpas o otros tipos, ¿no es cierto?, de animales acuáticos. Por otra parte, el segundo principio es que el animal tiene que ser capaz de experimentar estados emocionales subjetivos, es decir, lo que nosotros comúnmente llamamos emociones. Y estas emociones pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces, dentro de las emociones positivas está la capacidad de experimentar placer, y dentro de, solo para dar un ejemplo, a lo mejor el más utilizado, dentro de las negativas está la capacidad de experimentar dolor. Y después, un tercer gran principio tiene que ver con las capacidades cognitivas que tiene el animal, y eso significa no necesariamente que tenga que tener las mismas habilidades cognitivas que tiene la especie humana, pero sí que sea capaz, por ejemplo, de tomar decisiones, y eso ya significa realizar un proceso de evaluar los riesgos y beneficios de una conducta, que pueda aprender, por lo menos recordar sus propias acciones y las consecuencias, y formar relaciones. Y yo creo que todos los que estamos acá tenemos súper claro que los equinos cumplen con estas como 3 grandes principios de conciencia, de estados emocionales subjetivos y de capacidad cognitiva. Y en especial la capacidad cognitiva del equino atleta, que requiere, ¿no es cierto?, un aprendizaje bastante fino para ir cumpliendo con las tareas que le va pidiendo el jinete. Y por otra parte, este concepto de bienestar animal, que tiene que ver con 3 aspectos de la vida del animal, que son una dimensión que es la dimensión física o la dimensión de salud o la dimensión biológica del animal, pero también para que un individuo esté con un estado de bienestar apropiado necesitamos que exista una dimensión conductual, en que el animal pueda ejecutar conductas que son naturales para esa especie, y una dimensión mental que justamente tiene que ver con estos procesos o experiencias emocionales. Entonces, no basta con que nosotros digamos que el equino está sano, o está, por ejemplo, libre de enfermedades, para que digamos que tiene un estado de bienestar adecuado, sino que están estos otros 2 aspectos que son sumamente importantes, y que cuando el equino no puede ejecutar las conductas que están altamente motivadas para su especie, lo llevan a estos estados emocionales negativos, y eso también va a causar un perjuicio en su bienestar. Entonces, si bien nosotros podemos evaluar el bienestar de forma objetiva y llegar a ciertas conclusiones, y que vamos a ver en un par de diapositivas más algunos ejemplos puntuales, también tenemos que considerar que el bienestar animal hoy en día es también una externalidad de los distintos sistemas, y que tiene que ser evaluada dentro de un contexto social. Entonces, vemos que hoy la sociedad está cada vez más preocupada por el bienestar de los equinos, y no solo de los equinos, sino que de los animales en general. Y por otra parte tenemos los medios de comunicación, ¿no es cierto?, que muchas veces replican de forma muy rápida, sobre todo algunos aspectos que pueden ser más negativos, pero también desde el mismo sector ecuestre hay una preocupación por el bienestar de los equinos que están desarrollando las distintas disciplinas. Entonces, ese contexto social lo tenemos que tener en cuenta cuando tomamos nuestros resultados de la evaluación de bienestar,
y queremos tomar decisiones o hacer cambios en políticas públicas que van a afectar al animal. Y por eso hoy en día se habla de esta licencia social para operar, que están muy acostumbrados a escucharlo para otras industrias, pero hoy día también se aplica a la industria, no solamente la industria ecuestre, sino que también a los sistemas de producción animal. Y esta licencia social para operar, que la sigla en inglés es SLO, lo que busca es de alguna forma legitimizar, transparentar y con eso generar la confianza por parte de la sociedad de que las acciones o actividades que nosotros estamos realizando con animales las estamos realizando o desarrollando de forma apropiada y sin un efecto negativo sobre el animal. Y en particular a veces es complicado manejar la licencia social cuando tenemos algunas situaciones que pueden ser de alto impacto mediático, y en el caso de la industria, ¿no es cierto?, ecuestre, hemos visto ciertos eventos que han sido negativos y que probablemente todos ustedes han visto los distintos videos, o en las noticias, o los eventos que ocurrieron en las últimas Olimpiadas con la pentatlón, y eso va generando una crítica por parte de la sociedad a la cual eh, las distintas disciplinas ecuestres se tienen que enfrentar y tienen que responder. Y la respuesta es a través de cambios en sus formas de operar, ¿ya? Entonces, no solamente la licencia social, sino que en general el cómo se ha ido desarrollando el bienestar animal, a esto que se vaya cambiando la forma en que nosotros enfocamos la evaluación del bienestar del animal. Entonces, tradicionalmente, los estudios de bienestar se enfocaban en evaluar la falta de algunos factores en la vida del animal para determinar que el animal estaba en un mal estado de bienestar. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los estudios clásicos lo que buscan es la evaluación, por ejemplo, de la prevalencia de ciertas patologías, puede ser de claudicaciones o de otros tipos de lesiones, como un elemento para decir que el animal no está en un adecuado estado de bienestar, o a través de la presentación de conductas que no son típicas de la especie y que también se relacionan con un pobre bienestar, ¿ya? Como por ejemplo la presentación de conductas estereotipadas. Pero hoy en día esto ha ido cambiando y la evaluación del bienestar animal está tomando un giro donde actualmente lo que se busca es un bienestar positivo. Es decir, no solamente que el animal no le falte nada, sino que efectivamente pueda expresar conductas que lo que reflejan son estados emocionales positivos, ¿ya? Entonces ya no es el desde, sino que efectivamente los animales vivan una vida que valga la pena vivir, que es un poco el lema que vemos hoy en día, por ejemplo, en las estrategias de la Organización Mundial de Sanidad Animal o de otras organizaciones internacionales. Y en ese sentido, la Federación Ecuestre Internacional, a diferencia de otras disciplinas que no están federadas, va bastante adelantado porque ya incluyen dentro de su código de conducta aspectos que tienen que ver con el bienestar del animal, así como que el bienestar del caballo debe ser primordial y que no puede estar subordinado a la competencia o a influencias de tipo comercial. Y dentro de algunos reglamentos más específicos de algunas de las disciplinas, ya vemos también este concepto que tiene que ver con los estados emocionales positivos, como por ejemplo que el objetivo es producir un atleta equino feliz, ¿ya? Entonces, si bien la federación establece estos conceptos, a lo mejor lo que aún falta desarrollar un poco más es qué vamos a entender por un atleta equino feliz. ¿Cómo vamos a evaluar de forma objetiva que efectivamente nuestro atleta esté en este estado emocional positivo? Entonces, el mismo reglamento da ciertas luces y describe al atleta feliz como uno que está en equilibrio y en armonía tanto de manera física como mental en relación a la actividad que está desarrollando. Pero esto todavía puede ser de difícil interpretación para la persona que tiene que ir a hacer la evaluación, y por eso es importante
ir avanzando en indicadores de bienestar animal que nos permitan evaluar esto de manera objetiva. Y es así como hoy día existen algunos marcos de trabajo que nos permiten ir estableciendo indicadores de bienestar animal que pueden ser útiles en estos procesos de evaluación. Y es así como existe este concepto de los 5 dominios del bienestar animal, que ha sido muy desarrollado por el profesor Mellor, en que describe 5 dominios, de los cuales 3, que son el dominio de la nutrición, el del ambiente y el de la salud, son esenciales para la vida, para mantener la vida del animal, ¿ya? Y después tenemos un cuarto dominio que tiene que ver con la conducta y que va a estar muy relacionado con estos primeros 3 dominios. Y a su vez, estos 4 dominios van a afectar el estado mental del equino. Entonces, dentro de la nutrición van a haber ciertos aspectos que son importantes de evaluar, como la provisión de agua, de alimento, que sea la adecuada para la especie, pero también para el tipo de animal y la actividad, ¿no es cierto?, que tiene que realizar. Por otra parte, en este dominio ambiental es donde el equino se enfrenta a distintos desafíos dentro de su sistema de alojamiento, y que también se pueden evaluar de forma objetiva, como las condiciones, ¿no es cierto?, de las pesebreras, condiciones de la cancha, de los corrales, de los potreros. Y en el dominio de salud podemos evaluar aspectos que tienen que ver con enfermedad o con lesiones o con otros problemas funcionales. En el caso de la conducta, generalmente estamos buscando que no existan restricciones conductuales ni restricciones sociales, y hoy en día, y sobre todo en el caso del equino atleta, va a ser importante la interacción humano-animal. Entonces todo esto va a afectar el estado mental, y lo cual lo vamos a ver reflejado en algunos estados emocionales que tienen que ver, por ejemplo, con que el equino presente miedo, o presente una sensación de hambre, o presente conductas relacionadas con la ansiedad, que son todos estos estados mentales. Y eso nos permite ir evaluando el estado de bienestar del animal. Pero además, hoy en día, algunas organizaciones han ido empujando este concepto de las 3F, en que de cierta forma estas 5 dimensiones las tiende a llevar a 3 que son esenciales o fundamentales para el desarrollo de un equino, que son la socialización, es decir, que los caballos tengan oportunidad de tener contacto con otros animales de su misma especie, y esto es importante porque el equino es un animal gregario, pero en los sistemas en que nosotros los mantenemos, generalmente no les damos esa oportunidad de interactuar de forma tan libre con sus conespecíficos. Después, también va a ser importante la locomoción, la libertad de movimiento libre, ya no con jinete. Y esto es importante porque el caballo también es un animal que evolucionó para estarse movilizando de forma constante, y por lo tanto recorrer grandes distancias de manera diaria, y eso le permite mantener no solamente un estado mental positivo, sino que también va a ser fundamental para la salud, por ejemplo, de su sistema digestivo y de su sistema musculoesquelético, ¿ya? Y la conducta de forrajeo, en que también nosotros la vemos bastante restringida en los sistemas en que mantenemos a los equinos, y a veces nos olvidamos de que anatómicamente el equino está diseñado para comer o irse alimentando de pocas cantidades, pero de forma constante. Entonces, si bien el volumen total de su sistema digestivo es grande, puede llegar a 200 litros, tiene un estómago que es pequeño, y por lo tanto no se puede alimentar de grandes volúmenes y después tener tiempos de ayuno prolongados, ¿ya? Entonces, va a ser esencial que los equinos tengan esta oportunidad de forrajear. Además, el equino se ayuda en respuesta a la masticación, y por lo tanto, cuando no tiene esta posibilidad de estar forrajeando de forma continua, también aumenta el riesgo, por ejemplo, de presentación de úlceras gástricas, porque no tiene esta capacidad de buffer. Entonces, cuando decidimos evaluar el bienestar, lo primero que vamos a tener que hacer es determinar qué indicadores van a ser los que vamos a utilizar
para medir de forma objetiva la condición en que está el animal. Y nosotros podemos clasificar los distintos indicadores en dos grandes grupos. Tenemos indicadores de entrada, que va a ser todo aquello que yo le entrego al equino y que lo puedo medir, y que son todos los recursos que yo ingreso al sistema. Entonces, yo puedo, por ejemplo, evaluar lo adecuado del alimento que le estoy entregando, puedo evaluar el sistema de alojamiento, la calidad del agua, puedo evaluar los manejos que tienen que ver con el entrenamiento o el manejo diario que recibe el equino. Ni siquiera necesito que el equino esté presente para tomar estas medidas. Pero también después voy a necesitar una serie de indicadores de salida o indicadores directos basados en el animal, que lo que me permiten es evaluar en el animal qué tan adecuados eran estos recursos que yo le estoy entregando. Entonces acá yo podría evaluar, por ejemplo, la condición corporal, el estado de salud, la conducta o respuestas fisiológicas. Entonces, estos indicadores de entrada o basados en el recurso o indirectos pasan a ser los factores de riesgo que están presentes en el sistema y que pueden afectar el bienestar de mi caballo. Y estos indicadores directos son los que efectivamente me dicen en qué condición está el animal. Por lo tanto, uno siempre tiende a darle una mayor relevancia a estos indicadores de salida. Entonces, vamos a ir viendo algunos de estos indicadores, pero a través de algunos desafíos que hoy en día enfrenta este equino atleta. Y uno de los desafíos probablemente más importantes es cómo se genera la relación con el ser humano. Entonces, la interacción humano-equino es esencial de poder evaluar. ¿Y por qué? Porque a diferencia de un animal en un sistema productivo, el equino está en constante comunicación con las personas. Entonces, el montar un equino requiere de establecer un sistema de comunicación a través de distintos estímulos para poder generar ciertas respuestas por parte del animal, que son las que voy a buscar, que van a ser distintas de acuerdo a la disciplina. Y generalmente el jinete se va a estar comunicando, ¿no es cierto?, ya sea a través de la presión que pueda ejercer con sus manos o con las piernas o con el cuerpo, el balance del cuerpo en general, o también puede en algunos casos, ¿no es cierto?, ocupar algunos estímulos vocales en vez de estímulos de presión. Entonces, estas señales o estímulos, lo que generalmente, ¿no es cierto?, conocemos como las ayudas, y esas ayudas van a estar relacionadas con el uso de distintos tipos de rienda, de frenos, de fusta, de espuela, distintos elementos que nos permiten comunicarnos con el animal y que éste genere una respuesta. En general, lo que más se utiliza para que el equino pueda generar estas respuestas que buscamos es el uso de refuerzos negativos. Y hago hincapié en el uso de la palabra refuerzo negativo, porque generalmente se le da una connotación negativa a la palabra refuerzo negativo. Y vamos a ver ahora que en realidad no es así. Y el refuerzo negativo que más se utiliza es la liberación de la presión, o la liberación de la tensión, por ejemplo, de la rienda. Pero muchos de los problemas de bienestar y de que aparezcan o se desarrollen ciertas conductas que no son adecuadas en el animal, surgen por los problemas de comunicación entre el ser humano al momento de aplicar estas ayudas. Y es el error más común es la inconsistencia. Y la inconsistencia puede ser temporal, es decir, que no realizo o no utilizo la ayuda en el momento en que debiera utilizarla, o no dejo de utilizarla cuando debo, o con la rapidez que debiera, o porque empiezo a ocupar a veces una misma ayuda para buscar distintas respuestas, y eso empieza a generar conflicto en el equino y va a causar un estrés que está asociado al entrenamiento. Entonces, esta figura nos ayuda a entender un poco los conceptos de refuerzo y de castigo, que son los que más se ocupan en ¿no es cierto?, teoría del aprendizaje o en ciencia de la equitación, para poder ir generando ciertas respuestas en el equipo. Entonces, un refuerzo va a ser
toda aquella señal o estímulo que nosotros utilizamos para aumentar la probabilidad de que ocurra una conducta, ¿ya? Mientras que castigo van a ser aquellos estímulos que yo utilizo para disminuir la probabilidad de que ocurra una respuesta o una conducta en el animal. Y el que un refuerzo sea negativo o sea positivo, y lo mismo con el castigo, que sea positivo o que sea negativo, no tiene que ver con una definición de tipo, con un juicio de valor, de que es negativo, es malo, sino que tiene que ver con que es más bien aritmético. O sea, cuando yo digo que es negativo es porque yo le quito algo, y cuando es positivo es porque le entrego algo, ¿ya? Y por lo mismo un refuerzo puede ser negativo porque ocurre cuando yo le quito algo al animal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que aumente la probabilidad de que el caballo acelere, probablemente voy a quitar tensión de la rienda y eso ya es un refuerzo negativo porque aumenta la probabilidad de que yo encuentre esa respuesta. Mientras que si yo aplico tensión en la rienda, eso puede ser un castigo positivo porque le estoy entregando algo al animal, estoy entregando tensión, pero para disminuir la probabilidad de la respuesta de aceleración, es decir, que se detenga. Y un refuerzo positivo puede ser, por ejemplo, cuando el caballo realiza una conducta y yo quiero que vuelva a realizar esa conducta en el futuro y por lo tanto premio esa conducta, y ahí la temporalidad va a ser sumamente importante, tiene que ser muy contigua la respuesta con la entrega del refuerzo positivo, que puede ser, por ejemplo, el refuerzo positivo más común es el uso de un premio o comida, ¿ya? Algo que sea palatable y que sea atractivo, ¿no es cierto?, para el equino. Y el castigo negativo sería el retirar por completo, por ejemplo, el uso de premios, ¿ya? En el caso de los equinos y de cualquier animal, lo que tenemos que siempre recordar es que independiente de que yo le quiera enseñar algo, el animal va a estar aprendiendo. Entonces es muy importante que tengamos conciencia de que cualquiera de nuestras acciones puede estar reforzando algunas conductas que no queremos que se refuercen. Por ejemplo, yo podría estar reforzando una respuesta agresiva por parte del animal, porque lo que hago es retirarme cuando el equino me amenaza, por ejemplo, echando los pabellones auriculares hacia atrás. Si yo me retiro, lo que estoy haciendo es aumentar la probabilidad de que la próxima vez que yo me acerque, él me amenace con de morder o de patear o con alguna otra conducta agresiva. Entonces yo no le puedo decir al caballo, esto no lo aprendas, ¿ya? Y eso es sumamente importante de considerar cuando nos estamos relacionando con ellos. Entonces, uno de los problemas de bienestar que hoy en día se están estudiando mucho es justamente el mal uso de las ayudas. Y cuando se utilizan más las ayudas, esto puede generar que aparezcan conductas que son conflictivas o que el caballo termine habituándose al estímulo que yo estoy ocupando como ayuda. Y ambas cosas son indeseadas porque pueden generar accidentes tanto para el o la jinete como para el equino. Entonces, cuando el caballo está siendo montado, estas conductas conflictivas se pueden manifestar, por ejemplo, a través de que el caballo realice una tensión corporal, o se encabrite, o se desboque, o empiece a corcoviar. Y generalmente eso va a estar relacionado con la presencia de algún estímulo que le genera miedo al animal. Si pensamos en una situación en que a lo mejor aparece un estímulo de forma repentina, lo cual asusta al caballo, y empieza con conductas de evasión o intentos de escape, o se desboca, y está habituado a la señal, por ejemplo, a la señal de desaceleración, eso es peligroso para el jinete, porque el jinete no va a poder detener al animal porque la presión nunca va a ser la suficiente, porque el animal ya está habituado a la presión. Por otra parte, si las ayudas que estoy utilizando no las estoy utilizando de manera apropiada, también puede generar respuestas conflictivas, como por ejemplo que el caballo empiece a levantar la cabeza o echarse hacia atrás y que yo tampoco lo pueda controlar. Entonces,
es importante ir considerando qué acciones mías pueden estar generando que aparezcan estas conductas. Y la respuesta que tenga el equino va a depender tanto de variables del individuo, como de la genética del animal con el que estoy trabajando, como del contexto en que se presenta, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas situaciones que podrían ser importantes de considerar. Algunos estudios han mostrado que en general jinetes consideran que es positivo que un equino sea muy sensible a la presión de pierna, pero a veces no es que el animal esté respondiendo a baja presión, sino que lo que ocurre es que el equino anticipa ciertas actividades que le parecen aversivas y por eso anticipa el galope, ¿ya? Y esa anticipación del galope puede terminar en que el jinete tenga que usar una presión excesiva para poder desacelerar o poder detener al equino. O también lo que puede suceder es lo contrario, que equinos que no responden a la presión de pierna, lo que puede estar ocurriendo es que él o la jinete han estado ocupando presión excesiva o presión muy continua en el tiempo, nunca eliminan la presión y por lo tanto el animal también ya no responde. Entonces ahí va a ser importante el concepto de presión mínima y liberación, o sea, saber que siempre uno debiese tratar de que el equino responda a la mínima presión, pero cuando responde, inmediatamente hay que liberar la presión. Si yo mantengo la presión, en eventos siguientes, el equino voy a necesitar más presión para obtener la misma respuesta, ¿ya? Porque se va a ir habituando, y eso no es bueno. Otros problemas que han ido apareciendo tienen que ver, por ejemplo, con el mal uso de la banda de nariz o la muserola, y que tiene efectos negativos, tanto fisiológicos como conductuales, sobre el equino. Entonces, en este estudio de Fenner, lo que se hizo fue evaluar distintos niveles de ajuste de la muserola, donde la línea celeste corresponde a una muserola que no se ajusta, se deja liberada, después a una presión convencional, que es la línea roja, es decir, que por lo menos se puedan meter 2 dedos por debajo de la banda a nivel del hueso nasal, con un ajuste de un 50% del ajuste convencional y un ajuste extremo, es decir, que uno no puede meter, ¿no es cierto?, nada por debajo de la muserola, que es un ajuste inadecuado y excesivo. Entonces, si vemos la línea base, que es antes de que se realicen estos distintos niveles de ajuste, acá tenemos la frecuencia cardíaca y vemos que es bastante similar y dentro del rango normal para los 4 tipos de ajuste. Pero fijémonos en particular en la línea morada, donde vemos que durante el tratamiento, es decir, cuando está ajustada al máximo, vemos que hay un aumento significativo de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y que después se va a demorar más en el tiempo de recuperación una vez que se vuelva a liberar la presión. Y si vemos lo que ocurre con la temperatura del ojo, que es un indicador que hoy en día se ocupa mucho para evaluar bienestar animal, para evaluar la respuesta de estrés, vemos que también hay un alza importante de la temperatura a nivel del ojo, todo a través de termografía, durante este ajuste excesivo de la muserola. Y por otra parte, si vemos las respuestas conductuales, vemos 2 conductas que son importantes para el equino, porque son conductas que le permiten liberar estrés en situaciones que considera conflictivas, ¿ya? Entonces, vemos que el realizar esta respuesta como de masticación, aunque no esté masticando nada, pero el abrir y cerrar la boca, obviamente se ve mucho más afectada durante el tratamiento cuando tenemos el mayor nivel de ajuste y luego hay una recuperación. Y si vemos la frecuencia de lamidos, que es otra conducta que el equino realiza cuando se encuentra ante una situación estresante, vemos que también no puede realizarla durante el tratamiento y después ocurre un efecto rebote, es decir, la frecuencia de lamidos es mucho más alta que el basal una vez que liberamos la presión. Entonces es importante considerar esto porque hay muchas situaciones que más bien tienen un objetivo estético, pero no tienen necesariamente un objetivo funcional,
para el equino, pero además pueden perjudicar su bienestar. Y aquí vemos algunas consecuencias ya a nivel del hueso nasal, en que hay cambios en el perfil del equino, que en algunos casos se puede dar por una exostosis, o sea, formación de más hueso, o en otros casos hay un desgaste del hueso y eso genera una concavidad. Y aquí tenemos las radiografías en que vemos cómo, por ejemplo, hay un poco más de crecimiento óseo en estas, mientras que aquí vemos que se adelgaza el hueso nasal. Y lo mismo ocurre a nivel de la mandíbula, ¿ya? Entonces, es importante tener estas consideraciones al momento de ocupar estos implementos. Otro implemento que podría causar algunos problemas es el uso de las espuelas, que las espuelas en general están reguladas de acuerdo a cada, ¿no es cierto?, actividad, tanto en relación al tipo de espuela que se puede ocupar como en las dimensiones permitidas. Pero un uso inadecuado, un mal uso, ¿no es cierto?, de las espuelas puede resultar en lesiones en el animal o en zonas alopécicas, donde vemos, ¿no es cierto?, pérdida del pelo, a veces vemos una decoloración también de la capa del caballo en esa zona. Entonces, en este estudio se evaluó el uso de la espuela en distintas disciplinas. Acá tenemos las que son disciplinas federadas, acá tenemos las que se consideran simplemente por recreación, otras que son profesionales pero que no pertenecen, ¿no es cierto?, a las que son federadas. Y lo que se encontró en este trabajo es que los jinetes hombres son casi 3 veces más propensos a usar las espuelas que las mujeres, que los jinetes con más de 20 años de experiencia también utilizan hasta 3 veces más el uso de espuelas que aquellos jinetes con menor años de experiencia, y que los jinetes profesionales ocupan 1,5 veces más las espuelas versus los jinetes que las ocupan solo por recreación, ¿ya? Entonces, el porcentaje de individuos que declaró utilizar espuelas es menor en estas actividades que son consideradas recreacionales, va aumentando en aquellas que son FEI y es mucho más alta en aquellas actividades no federadas. Y en cuanto a la presentación de lesiones relacionadas con el uso de espuelas, se encontró que también va a depender del tipo de espuela. Las espuelas que son fijas generan mucho menos abrasión o riesgo de lesión en el equino, y las que tienen pihuelos de más de 3 centímetros también se asociaron de manera significativa con la presencia de estas abrasiones o lesiones en el equino. Pero igual es interesante que un 34% de los jinetes reportó que efectivamente su equino presentaba lesiones, lo cual además probablemente está subdeclarado, porque obviamente las personas relacionan que esto es algo negativo, pero de los que declararon la presentación de estas abrasiones, un 28% declaró que trataba de utilizar algún método para disminuir el impacto de la espuela, y los métodos más utilizados eran el uso de lubricantes como la vaselina, el no cortar el pelo en esa zona del equino y el uso de estas bandas protectoras, ¿ya? Otra situación que ha sido, ¿no es cierto?, bastante cuestionada es la hiperflexión forzada o el roll curl, que ya, ¿no es cierto?, está bastante prohibida, y que tiene, si bien muchas veces se utiliza por algo más bien estético, funcionalmente para el equino es bastante problemático, porque esta hiperflexión produce problemas para la respiración, la ventilación normal del equino, que hay un problema, ¿no es cierto?, fisiológico importante. También hay problemas con el retorno venoso por la contracción, ¿no es cierto?, que genera esta hiperflexión a esta altura, pero además tiene otras consecuencias que generan o activan la respuesta de estrés, porque cuando el equino no tiene capacidad de mover de manera libre el cuello y la cabeza, lo que estamos haciendo es impedirle que pueda ver o mantener un campo visual que le permite ver hacia dónde está avanzando. Entonces, cuando la cabeza del caballo está en esta posición,
lo que el caballo ve de forma más nítida es prácticamente los cascos de los miembros anteriores, pero no ve hacia dónde el jinete lo está haciendo avanzar, y eso tiene que ver con el tipo de visión y el ángulo de visión que tiene el equino. Entonces es súper importante que tenga cierta libertad de rienda para que el caballo pueda ir enfocando y no se genere esta situación que genera miedo, el no saber hacia qué me voy a enfrentar. Y por otra parte, esta tensión permanente que se genera con la hiperflexión, lo que va a hacer es generar una habituación a la presión y por lo tanto una habituación a la señal de desaceleración de cuando estoy ocupando las riendas. Es decir, es un equino que me va a costar más que frene. Otro desafío tiene que ver con que los equinos efectivamente puedan ejecutar conductas que son normales o que no aparezcan conductas que son inadecuadas o no deseadas. Y como casi todo lo que les voy a mostrar tiene que ver con conducta, en relación a esto me quise enfocar en aquellas conductas estereotipadas que muchas veces son las más, ¿no es cierto?, llamativas, también por la forma en que el equino las ejecuta, y que están muy asociadas a el manejo que reciben los equinos y a que se empiezan a generar estados emocionales negativos que tienen que ver con la frustración y con el estrés y con el miedo y la falta de sociabilización. Entonces, las conductas repetitivas anormales, que comúnmente conocemos como estereotipas, son aquellas conductas que se presentan siempre de la misma forma, es decir, son invariantes, pero son muy frecuentes, el animal las realiza de forma repetida y pareciera para nosotros que no tienen un objetivo o una función. Entonces, generalmente lo que trata de hacer la persona es encontrar algún método que le impida al equino realizar o ejecutar esa conducta. Lo cual es malo y genera más estrés porque ya sabemos que estas conductas son conductas adaptativas que le permiten al caballo enfrentar situaciones que consideran negativas, ¿ya? Como cuando las personas a lo mejor se comen las uñas o se tiran el pelo o hacen alguna conducta que a lo mejor a otra persona le molesta mucho, pero para esa persona es importante hacerla porque le permite reducir sus niveles de ansiedad. Entonces, estas conductas repetitivas no solamente se presentan en los equinos, sino que también se presentan en los carnívoros, se presentan también en los roedores, en los primates, pero en general son mucho más frecuentes en el caso de los ungulados. Y se pueden presentar de distintas formas. Y lo más común es que tengan una presentación de tipo locomotor, o una presentación de tipo oral, o a veces otros tipos de presentaciones que son más difíciles de clasificar. Entonces las columnas, que parecen, ¿no es cierto?, como un jaguar, corresponde a las especies carnívoras, y que está mayoritariamente representado por los grandes felinos, que son mucho más frecuentes las estereotipas de tipo locomotor. Y el ejemplo más común es cuando vemos en los zoológicos estos tigres o leones o pumas que están en recintos muy pequeños y que empiezan a caminar en círculo o realizar otros circuitos. Pero los ungulados, como los equinos, también pueden presentar estas conductas locomotoras y nosotros lo vemos en los caballos, ¿no es cierto?, que presentan este caminar repetitivo dentro de la pesebrera o en otros casos afuera en los corrales. Pero en los equinos y en los ungulados en general son mucho más frecuentes las que son de presentación oral, como la aerofagia o los caballos que se tienden a llamar tragadores de aire, ¿ya? Entonces este es un estudio que hicimos hace un par de años en que evaluamos un poco más de 1500 caballos, dentro de los cuales hay caballos de rodeo, caballos de salto, y también hay caballos de carrera, ¿ya? Y encontramos que de las conductas estereotipadas, la más común era la aerofagia, que es la que se ve aquí en la foto, donde los caballos se fijan con los incisivos superiores a algún objeto y retraen los músculos del cuello y hacen ingresar aire hasta la porción craneal del esófago y luego botan ese aire. Son muy pocos los caballos que efectivamente tragan el aire. Y después tenemos aquí el balanceo estereotipado, que es lo que comúnmente se conoce como el baile o el mal del oso, los caballos que se balancean de un lado a otro, y el caminar estereotipado, los caballos caminadores. Pero también hay otras conductas que, si bien no son estereotipadas o repetitivas,
sí son conductas que no debiesen presentarse en los equinos adultos, como el comer madera, o ¿no es cierto?, que es la lignofagia, o la coprofagia, o comerse la cama. Todas estas son de tipo oral, y después otras conductas no deseadas como patear la pesebrera, la agresividad, el mover la cabeza, no como en el balanceo, que es de un lado hacia el otro, sino que el mover la cabeza de arriba hacia abajo. Entonces todas estas conductas son bastante frecuentes en los equinos y generalmente están asociadas a problemas en el manejo, que es lo que vamos a ver en este tercer desafío, que tiene que ver con cómo yo manejo a los equinos y las consecuencias que eso puede tener para su bienestar. Entonces, hoy en día existen algunas pautas de evaluación internacionales y que están validadas. Las dos más conocidas son el AWIN, que es del mismo grupo de investigadores que generó el Welfare Quality, que se ocupa mucho en los sistemas productivos y que tiene una pauta para equinos. Y después está este otro protocolo de evaluación de bienestar en equinos, que es de la Universidad de Wageningen, y que está bastante más enfocada en caballos de salto. Entonces, nosotros aplicamos justamente el sistema de Wageningen en algunos centros ecuestres en Santiago durante el año 2019. Luca terminó su tesis ya el 2020, y este protocolo da un puntaje total máximo son un poco más de 200 puntos. Pero entre menos puntaje, mejor el bienestar, ya es inverso. Entonces, en general nosotros encontramos que los caballos de salto, el promedio del puntaje estaba menor a 69, que es más o menos la línea de corte. Ya puntaje sobre 69 ya se considera que el equino no tiene un estado de bienestar adecuado. Entonces, en ese sentido, vimos que las condiciones de manejo eran bastante buenas. Lo que sí encontramos es que estas condiciones en general eran menos buenas para el caso de los potros, al compararlos con caballos castrados y con las yeguas. Y esto estaba muy asociado a una mayor restricción de movimiento, a un manejo mucho más individual y a una mayor exigencia, en algunos casos deportivos, de entrenamiento a el macho entero. Entonces eso es algo que hay que ir monitoreando y observando. Pero en general, el mayor problema es el sistema de confinamiento, porque nosotros, al tener al equino en una pesebrera, lo que estamos haciendo es impedir que realice su conducta de forrajeo normal, pero tampoco le permitimos que pueda, ¿no es cierto?, socializar de forma adecuada con otros equinos dentro del lugar donde lo mantengamos, o sea el aras o el corral donde esté. Entonces, este es un estudio antiguo, pero es bastante clásico, y es simplemente para que veamos que en condiciones extensivas el equino dedica más de la mitad de su tiempo a forrajear, ¿ya? Un 20% a estar de pie, un 10% a estar echado, y todas las otras conductas están en este 10%. Pero cuando nosotros movemos a los equinos a un sistema intensivo donde está estabulado, con una ración controlada y sin contacto social, vemos que ese tiempo de forrajeo se reduce alrededor de un 15%, y ahora el equino pasa la mayor parte de su tiempo simplemente estando de pie. Y eso hace que el caballo empiece a buscar otras conductas hacia las cuales redirigir esta motivación por contacto social y por forrajear, y empiezan a aparecer estas conductas que no son apropiadas. Este es un estudio que hicimos, creo que es con caballos chilotes, pero para que vean un poco cómo, porque no varía esto mucho de acuerdo a la raza, cómo va variando a través del día la conducta de forrajeo. Entonces la conducta de forrajeo es la línea rosada, y vemos que hay un pic en la mañana, luego tiende a disminuir la frecuencia de forrajeo durante el mediodía y vuelve a aumentar hacia la tarde, ¿ya? Y esto es inversamente proporcional a la temperatura ambiental, que es lo que tenemos en el eje secundario, y que es esta línea azul. O sea, mayor temperatura disminuye la conducta de forrajeo. Pero lo que es importante es que esta conducta de forrajeo en general nunca llega a cero, es decir, el caballo siempre está forrajeando bocados pequeños, pero de forma continua. Y eso es lo que le permite mantener un estado de salud, tanto físico como conductual, adecuado. Y hoy en día, una de las alternativas que se pueden utilizar son estos comederos lentos o slow feeders, que le permiten justamente al equino entregarle la ración
pero en un sistema que permite que él se demore más en ir sacando este forraje. Y esto es importante porque cuando nosotros tenemos una ración que tiene un alto contenido de un alimento concentrado o altamente energético, como puede ser la avena, el caballo, el tiempo que necesita para consumir ese alimento es muy corto, porque no es un alimento que tenga que estar masticando, a diferencia de lo que pasa con el heno, ¿ya? Entonces, en este estudio, lo que hicieron fue evaluar algunas conductas de los equinos con el sistema de comedero normal que tenían y 8 días después de haberles cambiado la forma de entrega del alimento a estos sistemas de consumo lento. Entonces, dentro de las cosas que aquí quiero destacar es que aumenta de forma significativa el tiempo que el equino utiliza en comer el heno, o sea, se demora casi el doble, ¿ya? Es decir, va a ocupar casi el doble de su tiempo en estar alimentándose en vez de, por ejemplo, simplemente estar de pie, ¿ya? Que es una de las conductas que está dentro de esta categoría de no estar haciendo como nada importante. Pero además, estas conductas anormales disminuyen de forma significativa cuando yo le permito al caballo estar alimentándose de forma más continua. Y eso va a ser súper importante desde el punto de vista de bienestar. Y existen distintas alternativas de estos comederos, algunas más sofisticadas, pero puede ser tan simple como en el mismo comedero poner alguna malla, pero lo importante es que esta malla vaya bajando a medida que el caballo va sacando, ¿no es cierto?, el heno, que es lo mismo que pasa con este, que es un poco más sofisticado, que se llena de heno y inicialmente estas paredes laterales están más levantadas y a medida que el caballo se va alimentando, estas van bajando, ¿ya? Lo importante, aquí uno se puede poner creativo, no es necesario comprar sistemas sofisticados, lo importante es que sea seguro para el animal, es decir, que el caballo no se vaya a enredar, o que no vaya, por ejemplo, si está hecho de algún tipo de cuerda, que el caballo pueda morder y pueda tragarse un pedazo. Esas son las cosas que tenemos que considerar. Y después tenemos otros sistemas de alojamiento que ya son un poco más sofisticados, que se están ocupando bastante en Europa, que son estos establos activos, donde el caballo, por condicionamiento operante, aprende a controlar su propio ambiente y por lo tanto puede tomar decisiones. Y cuando uno puede tomar decisiones, desde el punto de vista de la salud mental, eso es sumamente importante. O sea, acá el caballo, por ejemplo, puede eh, decidir si quiere ir hacia un revolcadero, si quiere ir hacia una pradera, si quiere ir hacia cúpulos individuales o a un galpón donde puede estar alojado con otros equinos, y también va a tener sistemas de comedero de dispensadores automáticos que puede controlar y manejar a través de condicionamiento operante. Entonces, esto obviamente le permite al equino socializar, pero también le permite al equino tomar la decisión de que si no quiere socializar, se puede ir a un espacio donde va a estar solo, y también le permite tomar las decisiones de cuándo alimentarse. Y lo último que les quería mostrar, y que me parece bastante interesante, es que hoy día también se está evaluando bastante el efecto del género sobre la conducta de los equinos y sobre la calidad de algunos de los manejos. Entonces tenemos, por ejemplo, que equinos manejados por hombres tienen mayor probabilidad de ser descritos como difíciles de tomar o con mayor presentación de conductas defensivas al momento de tratar de tomarlos, versus las mujeres. También los equinos manejados por hombres tienen menor probabilidad de tirar de las riendas, ya de generar algunas de estas conductas conflictivas, como sacudir la cabeza, pero a su vez tienen menor confianza social con los humanos. Y se cree que esta mayor obediencia está relacionada a una conducta de sumisión, porque también en general los hombres tienden a ejercer mayor presión sobre las riendas, mayor tensión. Y otra cosa interesante es que las mujeres médicos veterinarios tienen una percepción más alta del dolor y por lo tanto, ante distintas patologías, están más predispuestas a recetar el uso de analgésicos o de tratamientos que van en beneficio del bienestar de los equinos.
Y mucho de esto está relacionado que también ya hemos visto que las mujeres tienden a tener niveles de empatía más altas hacia los animales, y eso se traduce en una actitud más positiva hacia el animal, y eso se traduce en conductas que también son más positivas. Y eso era lo que quería compartir con ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla y quedo ahí a preguntas. Muchísimas gracias, Tamara. Por ahí estaba acompañándonos don Miguel Soria. Quería tomar unos minutos, unas palabras, así que lo invito, así nos está escuchando, prender su cámara y yo le doy la palabra. Y sin duda que los invito a quienes están en la sala y que tengan alguna pregunta para la doctora Tadich, pueden ya sea levantar la mano o escribirlo a través del chat y nosotros podemos contestar, la doctora Tamara, sus preguntas. Don Miguel, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ahí está. Muy buenas noches a todos los que nos han acompañado en esta interesante charla. Agradecerle a Tamara, la doctora, todo lo que nos ha planteado. Yo te digo, con los años que uno lleva metido en esta actividad, es primera vez que siento una información tan especial y tan útil para el manejo de nuestros caballares, que es importantísimo en todo esto. Agradecer también a la Comisión de Veterinaria por este esfuerzo que se ha hecho, y al periodista. Pero particularmente, Tamara, agradecerte esta información y plantearte la posibilidad de que esto pudiéramos socializarlo más en los clubes. Creo, más que en los clubes, en los maestros de equitación. Yo creo que es bueno que este mensaje vaya directamente a quienes están hoy día encargados o dirigiendo lo que es la formación de nuestros gerentes. Yo creo que el tema que hoy día cobra mucha relevancia es el cuidado de los animales. Yo creo que esta información hay que compartirla, hay que hacerla más conocida dentro de nuestro ambiente, y te reitero, es primera vez en todos los años que llevo en esto que tenemos una charla de esta naturaleza, y agradecerte una vez más a ti también en la Comisión Veterinaria, y a nuestro periodista y a todos los que han participado, que están escuchando, y que es importantísimo. Así que gracias, Tamara. Muchas gracias, y No, hagamos el esfuerzo de poder relacionar esto con los clubes y con nuestros maestros. La federación está a nuestra disposición, y creo que ese es un paso importante que debemos dar a la brevedad posible. No, gracias a usted por la oportunidad. Nosotros desde el programa de Equino y del programa de bienestar totalmente dispuestos. Lo que más nos interesa es justamente compartir todas estas cosas, porque somos convencidos de que hay que trabajar con las personas que están diariamente con los equinos. Hace un par de años, antes de solo como un ejemplo, y por qué es tan importante lo que usted dice de poder compartir esta información, trajimos al profesor Paul McGreevy, que es uno de los expertos en la parte de jinete, entonces tiene una experiencia que es muy, muy valiosa. Y estuvimos en algunos centros ecuestres y nos llamó mucho la atención que al personal que trabajaba diariamente con los equinos les costara a veces comandos tan básicos como el avanzar y detenerse, ¿ya? O sea, los caballos no respondían a una señal tan básica de detenerse. Entonces, todo este tema del uso de la presión y liberación de presión, que es un concepto tan, uno pudiese pensar que es tan básico, pero que a veces cuesta incorporarlo,
y no nos damos cuenta a veces cuando estamos generando presión y cómo eso resulta en estas conductas que son muy conflictivas para el equino. Así que nosotros totalmente dispuestos a poder trabajar más de cerca con ustedes y poder ir compartiendo, y obviamente yo ya le envié a María Paz la presentación también en PDF, si es que ustedes la quieren dejar a disposición o compartir con más personas. Estupendo. Gracias, Tamaria, y gracias, Miguel, por la buena acogida. Yo, bueno, como ustedes saben, estoy actualmente en esta situación en la comisión de la Federación Ecuestre, pero como ustedes ven por ahí, algunos que dice ACHVE, y eso significa Asociación Chilena Veterinaria Equina, de la cual también actualmente participo como presidenta. Tamara forma parte importante de nuestro equipo y desde ahí hemos querido generar esta instancia conjunta de educación continua. Esperamos que puedan surgir nuevas instancias. Vemos que nuestro objetivo es ese, el colaborar en la educación, en el poder manejar conceptos correctos respecto tanto del manejo diario de nuestros equinos como situaciones sanitarias, así que felices de poder aportar. Yo le comuniqué a Cristian que la charla está siendo grabada, por lo tanto yo se las voy a hacer llegar a la federación para que pueda estar en los archivos de la federación y la puedan utilizar. Así que sin duda que me contenta mucho que haya tenido tan buena acogida esta primera instancia de colaboración. Importante resaltar que tenemos cerca de una treintena de participantes en esta charla. Es realmente interesante y mayormente como me llama la atención la importancia, bueno, no debe llamar la atención, la preocupación que tiene la mujer, nuestra equitadora por esta actividad. Los hombres tenemos que aprender a meternos más en la cabeza de que estar bien repartida la enseñanza en toda actividad, la mujer es fundamental. Y yo te lo digo por los años que yo también casado y con hijos, que le doy gracias a Dios de que podamos tener una magnífica relación. Y muy bueno esto, que ocurra. Yo ya me quedo callado para que participen los demás. Tamara, apareció por aquí a través del Facebook Live de ACHVE, una consulta desde Wilfrido Ramírez de México. Te pregunta qué opinión tienes sobre la medida que ha tomado la FEI sobre prohibir la participación en eventos de equinos en los cuales se han cortado las vibrisas. Sí, o sea, a ver, insisto, la FEI en general es de las agrupaciones que siempre va más adelantada en cuanto a estas políticas que tienen que ver con bienestar animal. Cortar las vibrisas a un equino es como cortarle las vibrisas a un gato, ¿cierto? O sea, es una parte del equino que es muy sensible y que necesita para poder de alguna forma conocer su espacio y saber dónde está ubicado. Entonces, cuando nosotros le cortamos la vibrisa, le estamos cortando un componente que es importante, ya que es un componente de comunicación importante. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que se prohíba el corte de vibrisa, que en general tiene una finalidad más bien estética. Y ahí es donde yo creo que en muchas disciplinas nos tenemos que replantear el cómo evaluamos, si lo que estamos evaluando es meramente estético o si efectivamente estamos evaluando la habilidad del jinete o la jinete, que yo creo que es lo más importante, ¿ya? El cómo se comunica el jinete con su equino y son capaces de realizar ciertos movimientos o ciertos saltos o ir a cierta velocidad dependiendo de la actividad. Entonces, todo esto como de cortar las vibrisas, el también cortar mucho de los pelitos, ¿no es cierto?, dentro del pabellón auricular, también es problemático para el equino, porque también cambia la forma en que está escuchando el ambiente. Entonces, yo estoy de acuerdo en que cosas como el corte de vibrisa deberían estar prohibidos. Muchas gracias, Tamara. Y también apareció otra pregunta sobre el nivel del slow feeder, que por ahí un oyente nos puso que tenía entendido que debía estar a ras de suelo.
Sí. En el caso del estudio que les mostré, bueno, a lo mejor no se alcanzó a ver bien, pero hay una foto, en la foto en que el caballo está comiendo el slow feeder, se ven dos líneas rojas, porque ellos midieron el slow feeder para que quedara como a la altura del hombro y de la cabeza, pero sin que el caballo tuviera que levantar la cabeza. Y estoy totalmente de acuerdo que yo, de hecho, lo ocuparía más bajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el caballo, de forma natural, come desde el piso. Entonces, está diseñado para comer con la cabeza hacia abajo. Cuando estas redes de heno se cuelgan muy altas, el caballo, cuando toma el heno, tiende a sacudir la cabeza. Y eso va a hacer que, por ejemplo, si el heno tiene esporas o tiene mucho polvo, el caballo lo va a inhalar. Y eso puede tener complicaciones respiratorias, sobre todo en caballos que tienen asma equino, puede ser una complicación mayor. Entonces, lo ideal es que siempre sea abajo para que el caballo coma en la posición que come naturalmente. ¿Por qué a veces, como el del estudio, no se ponen más bajos? Y por eso yo les mostré después el otro que es como un cajón, simplemente puede ser con una de estas mallas ACME arriba que va bajando, algo tan simple como eso. Yo creo que es mejor, porque el otro, como es de goma, si los agujeros quedan muy grandes y lo pones a ras de piso, el caballo podría, si es que empieza a manotearlo, a escorbarlo con la manito, se podría enredar y podría ocurrir un accidente, y por eso generalmente la gente los tiende a poner un poco en altura. Pero nunca deberían quedar en una posición en que el caballo tenga que levantar la cabeza para poder obtener el heno. No comen como comen, ¿no es cierto?, las cabras, los chivos que ramonean y que tienden a tener la cabeza más en alto. Entonces eso hay que evitarlo. Pero en el caso del estudio que les mostré, la altura está determinada y después, si quieren revisarlo con más detalle, ese estudio, está la altura exacta para cada equino en función de su nivel del hombro y de la cabeza para que no tenga que levantarla. Pero yo también considero que a ras de piso siempre es mejor, que el caballo tenga la cabeza más hacia abajo. Perfecto, Tamara, muchas gracias. Sí, por ahí Les doy... también Beatriz Sí, dale. ponía en el chat que sí, la apertura del slow feeder es importante, o sea, no le vamos a poner, ¿no es cierto?, agujeritos así que el caballo no pueda sacar el heno, porque eso va a generar frustración, pero tampoco muy grandes de que el caballo se pueda enredar y que pueda generar un accidente. Entonces esas son como las consideraciones, o sea, tiene que ser seguro y obviamente no generar el efecto contrario que sería el de generar frustración. Perfecto. Yo no sé si existe dentro de la sala alguna pregunta antes de que finalicemos la sesión. Tienes bastantes felicitaciones, muchos agradecimientos de lo clara que fue la charla. Están todos muy agradecidos, así que si no tenemos más preguntas, yo, bueno, reitero el agradecimiento a Tamara por haber estado, porque cuando la llamé y le propuse esta iniciativa me dijo que sí. Inmediatamente estuvo disponible. Y también a la Federación por acoger de buena manera esta primera instancia de colaboración. Así que los dejamos invitados y atentos para nuevas instancias que se puedan generar y, como les decía, a través de la Federación seguramente van a poder tener acceso a través de sus redes a esta charla a posteriori. Así que muchísimas gracias, Tamara. Muchísimas gracias al directorio de la Federación Ecuestre, a la Comisión Veterinaria, que por ahí está el doctor Crancher, que nos acompaña hoy día. Y damos entonces finalizada la charla del día de hoy. Super, muchas gracias a ustedes. Está con el micrófono apagado, don Miguel, no lo estamos escuchando. Buenas noches a todos. Chao, chao. Chao, gracias.